Otro punto que propusieron, que los delegados, los que sean nombrados delegados, tengan experiencia en desarrollo social. Recordemos que los delegados pues van a ver precisamente temas de desarrollo social, van a ser encargados de operar los programas sociales. Y con eso queda prácticamente descartado el 100% de las propuestas hechas por Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido Leo Hernández, es ahora un capobot. Estamos a 22 días, ahora sí, ayer dije que estamos a 22 días, no, hoy estamos a 22 días de que inicie el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y parte de los cambios que ha propuesto es la creación de delegados. Sabemos que a estos delegados, esta figura de delegados, en realidad, más que la creación de los delegados, tremendo error el que acabo de cometer, porque los delegados ya existen. El punto es que existen decenas de delegados, es más, centenas. Una secretaría puede tener más de 30 delegados en un solo estado. Lo que López Obrador dijo fue: vamos a reducir el número de delegados a uno por entidad federativa, de tal manera que va a servir para articular al gobierno federal con el gobierno estatal del cual sea el caso. Va a ser el vínculo, y además el delegado se va a encargar de operar los programas sociales federales en los estados para que no pase por las manos de los gobernadores, porque luego ahí se pierde mucho dinero, se pierden recursos, etcétera. Va a ser ejercido directamente del gobierno federal a los estados a través del delegado. Esta figura ha recibido bastantes críticas, el hecho de que se ha reducido a uno por entidad, porque los gobernadores pues sienten el temor de que se tratan de le han llamado superdelegados, virreyes, les han llamado vicegobernadores, de tal manera que consideran los gobernadores que ese delegado va a ser competencia propia, va a parecer que va a tener una autoridad. Y además existe también la crítica porque los delegados propuestos por López Obrador, bienvenido Héctor Ramírez, los delegados también han manifestado en algún momento su interés por ser gobernadores, por lo cual los consideran candidatos en potencia o políticos en potencia de ser candidatos a gobernadores para cuando lleguen las elecciones. Por eso las críticas a estos delegados, a esta figura de un delegado por entidad federativa. Ya estamos a nada de que empiece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y si bien las críticas a los delegados no son nuevas, acaban de volver a ser retomadas las críticas tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados por la oposición. Hago un pequeño paréntesis. Ahora vamos a decir, a partir de ahora, la oposición en la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores no es Morena. Ahora la oposición, cuando hagamos referencia a la oposición en las cámaras, hablaremos de el PRI, del PAN, del PRD, porque ahora Morena es mayoría. Y dentro de 22 días, cuando digamos oposición, hablaremos del PRI, del PAN, del PRD. Cosa totalmente inédita en este país y que se tiene que ir volviéndose algo natural en nuestra manera de expresarnos, la posición política. En fin, cierro el paréntesis. De las críticas surgidas, empiezo con las que hay con las que fueron vertidas en la Cámara de Senadores. Hace 2 días fue revisada en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos en la Cámara de Senadores. Revisaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En realidad revisaron las modificaciones a la Ley Orgánica. ¿Esta ley qué rige? Bueno, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece cómo funciona el gobierno, cómo va a funcionar la Administración Pública Federal, qué secretarías existen, cómo se llaman, qué van a hacer, quién los nombra, etcétera. Digamos, tal cual establece cómo funcionan, quiénes lo integran, etcétera. Y como parte de estos ajustes
de estas reformas, de los ajustes que plantea López Obrador, está precisamente la reducción de delegados. Y es allí cuando vienen los cambios a la ley orgánica. Entonces, los senadores estaban revisando estos cambios y cuando entraron al tema de los ajustes en cuanto a delegados, pues los senadores de oposición brincaron y consideraron que es necesario poner candados a los delegados propuestos por Andrés Manuel López Obrador. Dijeron, la figura de los delegados, ok, está bien, como lo quiere López Obrador, uno por entidad, pero necesitamos ponerle ciertos candados, definir cierto perfil de los delegados. Y lo que propusieron en la Cámara de Senadores fue, uno, que los delegados no hayan sido dirigentes de partidos políticos. ¡Pau! Con eso, prácticamente le tumbaron el 80% de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de los delegados propuestos son actualmente dirigentes de Morena en sus respectivos estados. Si de prosperar esta propuesta, lo que quieren es frustrar la designación, la elección ya hecha por Andrés Manuel López Obrador. Otro punto que propusieron, que los delegados, los que sean nombrados delegados, tengan experiencia en desarrollo social. Recordemos que los delegados pues van a ver precisamente temas de desarrollo social, van a ser encargados de operar los programas sociales. Y con eso queda prácticamente descartado el 100% de las propuestas hechas por Andrés Manuel López Obrador, porque son delegados que tienen experiencias en otros rubros, principalmente en cuestión de política, del quehacer político, de elecciones, de dirigir partidos, de coordinar, etc. Bienvenido, Manuel. Esas son las propuestas que hicieron en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos en la Cámara de Senadores. Además, pidieron que se establezcan penas por uso ilegal de programas sociales por parte de los delegados. Dijeron que actualmente los delegados solamente pueden ser procesados por manejo de fondos y planes con fines políticos y electorales, pero no por uso ilegal de programas sociales. Y pidieron que existan allí penas. Si alguien lo hace, que pues prácticamente acabe en la cárcel. A la par, o casi a la par, porque esta discusión en la Cámara de Senadores ocurrió hace 2 días, ayer en la Cámara de Diputados se encendió otra hoguera por parte de la oposición respecto de este mismo tema. En la Cámara de Diputados, el priista Luis Miranda, recordemos quién es Luis Miranda, él fue subsecretario de Gobernación, fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, muy cercano a Enrique Peña Nieto. Bueno, el diputado priista Luis Miranda dijo que en una reunión privada que tuvo con Alfonso Durazo hasta ayer fue senador de Morena, ya pidió licencia para convertirse en el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, que a partir del 1 de diciembre. Dijo que Alfonso Durazo les confesó en una reunión privada que los delegados van a participar en reuniones de seguridad. Y a Luis Miranda esto lo escandalizó, porque aseguró que los delegados en teoría van a servir, uno, para articular el gobierno federal con los estatales y para operar programas sociales. La pregunta que dice es, ¿qué van a andar haciendo los delegados en temas de seguridad, en reuniones de seguridad? Aseguró también Luis Miranda que Alfonso Durazo les confesó en cortito que los delegados en esas reuniones de seguridad, si los gobernadores no van, entonces los delegados van a acudir en calidad de representantes de los gobernadores. Y ahí es donde tampoco le pareció, porque se supone que representan a gobiernos diferentes. El delegado representa al gobierno federal y el gobernador es del gobierno estatal. Por lo tanto, el gobernador deberá de enviar a su representante, de acuerdo con lo considerado por Luis Miranda. Y
Lo que también le sorprendió al priista fue que si van a acudir a reuniones de seguridad, entonces los delegados van a necesitar cubrir otro requisito al planteado por los senadores, que es que pasen por controles de confianza. Si un delegado va a entrar a esas reuniones de seguridad que son top secret, que se maneja tema delicado, información delicada sobre cómo están los grupos delictivos, bueno, ok, si quieren que entren, entonces que pasen exámenes de control de confianza para asegurarnos que no tienen ningún nexo con la delincuencia organizada, que no se pueda filtrar información. Esto es lo que dijo ayer Luis Miranda. Y Beatriz Paredes también se sumó a los señalamientos del PRI en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ella recordó que la iniciativa, la reforma a la ley orgánica de la administración pública presentada precisamente para reducir el número de delegados, no establece funciones de seguridad a estos delegados. La iniciativa presentada por Morena asegura que los delegados van a ser encargados de temas de desarrollo social, no de seguridad. Por lo tanto, no tienen nada que hacer en esas reuniones de seguridad, de acuerdo con la priista. Vaya coincidencia de señalamientos la que están empezando a surgir en estos días, a 22 días de que inicie el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señalamientos, críticas, cuestionamientos que están siendo hechos en contra del tema de los delegados de López Obrador. Y que si bien ha dicho la oposición, no estamos en contra de que exista un delegado por estado, estamos en favor de que existan candados, que se traduce en los elegidos por López Obrador no van, quieren otros. Quieren otros, totalmente diferentes. Es una iniciativa que difícilmente va a prosperar por el hecho de que es presentada, o bueno, son inconformidades que difícilmente van a prosperar debido a que han sido presentados por el PRI. Sin embargo, hay que mantener bien alerta en los próximos años este tema por el siguiente motivo. Se va a hacer un ajuste a la ley orgánica de la administración pública que establece que está permitida esta figura de un delegado por estado, pero en los próximos años, si las mayorías cambian en las cámaras de diputados o de senadores, será un tema que va a seguir dando de qué hablar, y que siempre el partido, el grupo parlamentario afín al presidente de la República en curso, va a defender que las circunstancias o de que el presidente puede elegir libremente a los delegados. Si en 6 años, en 12 o en 18 o en 24 cambian los colores de los partidos como los tenemos en este momento, ya veremos si están dispuestos a retomar este debate, y quienes van a estar criticando van a ser los de otros partidos. A estar muy atentos porque indudablemente es un ajuste que se está haciendo, digamos que son propuestas nuevas y que con el paso de los años van a ir siendo retocados. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Independientemente ya de los colores partidistas, de las afinidades políticas, ¿qué opinan de la figura de los delegados? De que sea un delegado por estado y que sean elegidos por el presidente de la República sin ningún tipo de aprobación o de regulación o intervención en la elección por parte del Poder Legislativo. Bueno, los leo. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Ya no dije en la cámara de comentarios. Reventar el botón de like. Recuerda, si eres diputado o senador, tu opinión vale por uno, ni modo. No eres más ni menos que los demás. Y no olvides suscribirte, seguirme en el resto de las plataformas y compartir al delegado o al diputado o al senador que más confianza le tengas. Agradezco a quienes ven el Caporada Cucharadas.